Es la hora 14, 51 minutos. Cristo el Señor venció la muerte y el infame aquel derrotado fue para siempre. La resurrección trajo libertad y el pecado acerbo lejos arrojó. La resurrección de Cristo es la base y promesa que la muerte jamás podrá condenar al cristiano. Gozo al alma da la resurrección. El que muerto fue vive y vivirá. Amén, 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 amén. De Cristo el Señor es la victoria, ni la muerte en la cruz pudo encarcelar al que vive. El mismo Señor afirma de sí que por siglos mil vive y vivirá. Amén, amén, amén. El alba, tal vez venga Cristo con aclamación, con voz de arcángel, levanta a los muertos, transforma a los vivos, a los suyos Él viene a llevar.
Señor Jesús. ¿Hasta cuándo vendrá? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Quizás Él vendrá cuando el día fenezca, quizás en la noche su gloria aparezca. Valor pues, hermanos, si estemos de espera, a los suyos Él viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo, el pecado por fin aquí dejaremos. Así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. ¿Hasta cuándo, Señor Jesús? ¿Hasta cuándo vendrás? Cristo viene, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. El que ha de venir vendrá, y no tardará. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. Viene presto, aleluya, aleluya, amén. Aleluya, aleluya, amén. En la gracia. Es la hora 15. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Atleta de Cristo, avanza deprisa adelante, el premio te espera.
Damos gracias a Dios por este momento que tenemos, gracias por las alabanzas. Realmente un solo premio, una sola cabeza, realmente es puesta delante de nosotros, Cristo el premio. Ese es el deseo del corredor, el que conoce esta doctrina. No hay otra aspiración más grande en este mundo más que ganar a Cristo. Y para eso hoy estamos estudiando la palabra de Dios. Su palabra es la que nos prepara y por medio del poder del Espíritu Santo esa palabra obra dentro de nosotros, obra poderosamente. Y vamos a continuar leyendo, estamos estudiando poco a poco acerca de esta mujer preciosa, esta mujer vencedora, una mujer importante. Y vamos a leer primer libro de Reyes, capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 17 en adelante. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores. Y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Y partió pues, y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la Sulamita. Bueno, qué hermosa porción, qué hermosa historia que el Señor nos regala en la Escritura. Solamente por medio del poder del Espíritu Santo podemos encontrar aquí los tesoros escondidos, hermano. Porque, primeramente, como habíamos visto ayer, vemos que este niño creció, se desarrolló. Y así este Cristo, esta nueva vida se va desarrollando en nosotros. Este Cristo va creciendo, va tomando forma hasta llegar a la misma medida, hasta la altura, hasta la plenitud de Cristo. Esto va ocurriendo dentro de nosotros y muchas veces parece que no pasa nada, como hemos dicho, pero esto ocurre fielmente en aquellos que se rinden a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo y a su palabra. Y vemos que ahora viene un tiempo de lucha, un tiempo de prueba en la vida de esta mujer. Y como habíamos visto al comienzo, vemos que 3 veces usa la palabra y aconteció. Habíamos visto en el verso 8, y aconteció, dice, que pasaba Eliseo. Y así también aconteció que Eliseo un día vino, dice, a dormir allí. Y parece que hay casualidad. Muchas veces pasamos por situaciones que parecen no ser realmente la perfecta voluntad de Dios. Y dudamos quizás en nuestra vida de muchas cosas que quizás estamos haciendo mal. Y realmente, hermano, aquí hay mucho que aprender de lo que está pasando a esta mujer y que el Señor nos arroje luz verdaderamente a través de esta porción. Porque vemos que esto no fue pedido por ella. Ni nosotros, hermanos, pedimos realmente muchas veces crecer. Muchas veces, si nos ponemos a pensar,
¿qué es lo que pedimos a Dios? Me imagino que usted debe tener quizá que pagar la luz, el gas, tiene que comer, tiene que vestir a su familia. Pedimos muchas cosas, pero vemos que todo lo que ella tiene, aún este hijo, vino a través del gemir, del pedido de otro. Otro pidió por ella, porque ella no pidió. Pero acontece. Y así vemos que ahora también a ella le dice, y aconteció, dice. Pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Y llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y realmente vino el tiempo de la prueba. Y esto también, como vemos, aconteció. Nosotros no tenemos el control, hermano, de las circunstancias. La vida del creyente de fe está dirigida por el Señor. Y así como acontecieron las otras cosas, acontece también la lucha. Acontece también la prueba. Y lo que vemos en esta mujer, hermano, porque como hemos visto, muchos de los milagros que hace Eliseo tienen mucha relación con los milagros que hizo Elías. Y realmente, vamos a ver que realmente esta mujer sabía que Elías había resucitado también a un jovencito. Ella conocía sin duda de lo que había hecho Elías. Y vamos a ver, porque aquí hay mucha enseñanza, en el primer libro de Reyes, capítulo 17, primer libro de Reyes, capítulo 17, en el verso 17. Y dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y en esto vemos, hermano, realmente cómo nos muestra cuál es el espíritu de la ley. Y cómo Elías representa la ley. Y así vemos que era también bajo el antiguo pacto, bajo el pacto de la ley. Este era el pensamiento común cuando ocurría alguna calamidad. Bajo el antiguo pacto, el que te vaya bien era señal de que Dios estaba contigo. El que tú seas sano era señal de que Dios estaba contigo. Y vemos como esta mujer dice, ¿para qué has venido? Dice. ¿Qué tengo yo contigo? Dice. ¿Qué te he hecho? ¿Has venido a traer a memoria mis iniquidades? Por lo tanto, ¿yo merezco que mi hijo muera? Y así es el espíritu de la ley. La ley produce este temor en la persona. Cuando un israelita entraba en una circunstancia, si no conocía por la fe al Dios de Israel, si no conocía la manifestación de la gracia, como Dios se había manifestado ya a Abraham, a Isaac y a Jacob, si no traía a memoria sus promesas de gracia, si no conocía realmente el corazón de Dios como lo conocieron ellos, el israelita
automáticamente pensaba en lo que decía la ley. Porque la ley decía que si había desobediencia, si había pecado, si había alguna iniquidad, bueno, también había una justa retribución de cualquier falta. ¿Y qué hombre no tiene falta? Y vemos que en este caso la ley no permitía al hombre poder descansar. No le permitía al hombre poder descansar. Y muchos miraron solamente la ley. Porque sabemos que la ley, su más grande trabajo era llevarnos hacia la gracia de Dios. Era guiarnos justamente a ampararnos, viendo que nosotros no podemos solos. El hombre reconociendo su inhabilidad para ser bendecido o para huir de la maldición de la ley, tenía que venir y apropiarse de la gracia de Dios. La gracia le amparaba, le daba refugio. La gracia le quitaba de esa posición de maldición. Pero vemos que la mayoría de los israelitas no pudieron ver. La mayoría no pudo ver esto. Decía en Deuteronomio capítulo 28 en el verso 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y lo que realmente vemos es que esto era verdad. Era verdad. Pero lo que nosotros notamos en esta mujer, en la sunamita, nosotros notamos en ella una actitud totalmente diferente. Y qué gozo, hermano, ver, hermano, cuando la vida de Cristo se está formando en el creyente. Qué gozo es ver cuando vemos a un hermano que está creciendo bien adoctrinado en el Evangelio de la gracia. Porque lo primero que aprende es a no ponerse bajo condenación. Porque lo que vamos a ver en esta mujer, vamos a ver que esta mujer no trae ese temor de condena por sus pecados a su mente o a su corazón. Esta mujer, hemos visto hasta ahora cómo el Señor le equipó, hemos visto sus características, pero el conocimiento tiene que ser probado. Nosotros hasta ahora estamos hablando de la gracia. Hermano, y es lindo aprender la gracia, pero después viene la prueba, donde nosotros vamos a poner en práctica la gracia de Dios. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido y ahí vamos a conocer verdaderamente si esta palabra es verdad. Ahí vamos a conocer verdaderamente la fidelidad de nuestro Señor. Ahí es donde nosotros ponemos a prueba su palabra que es infalible, su gracia. Por eso vemos en esta mujer, habíamos visto que Eliseo representa el nuevo pacto. Y no vamos a ver en esta mujer primeramente que se condene a sí mismo. Lo que sí vamos a ver es que ella va a entrar en una lucha. Ella va a entrar en una lucha y vamos a ver cómo se comporta un vencedor en la lucha. Cómo se comporta un creyente de fe, un creyente que está siendo formado en una lucha. La ley trae temor. La ley, en el medio de la circunstancia, usted se va a ver apretado, oprimido, se va a ver sin salida y la ley tampoco le va a permitir que usted pida a Dios ayuda, porque le va a mostrar que usted no merece ni siquiera la ayuda de Dios, porque usted es un pecador, porque usted
realmente es descuidado, porque usted está lejos de Dios, eso le va a mostrar la ley. Pero lo que nos muestra la gracia es que siempre hay oportunidad, siempre hay esperanza. Porque dice la palabra, es Cristo en nosotros la esperanza. Cristo en nosotros, hermano, es la esperanza de gloria. Y toda esperanza, si hay algo que Dios va a hacer, si hay alguna respuesta que usted necesite, tiene su base en que usted tiene la vida de Cristo. Por eso hay esperanza. Solamente por eso y nada más que por eso. Nuestra esperanza no se basa en nuestra justicia propia. Nuestra esperanza no se basa en lo que nosotros podemos ofrecer a Dios, exterior o moralmente. Y vamos a ver que eso nos anima a poder pedir. Eso nos anima cuando vamos entendiendo, realmente viendo a esta mujer, hermano, viendo a esta mujer bien formada en la gracia. Vemos que se levantó, aconteció que vino la lucha, vino la prueba. Sí, no vamos a negar, no vamos a decir, hermano, que este camino todo es color de rosa. Pero su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Si es grande la lucha, su gracia es mayor. Su potencia es mayor. Ya en la cruz vemos, era grande el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nosotros necesitamos aprender a conocer esta gracia insondable de nuestro Dios, que no solamente nos salva, sino que nos capacita, hermano, para afrontar la prueba, para poder salir aprobados. Pero para eso necesitamos conocer a nuestro Dios. Nunca ella se puso bajo condenación. Nunca. Y lo que vamos a ver es que ella insistió. Dice el verso 20, y habiéndole tomado y traído a su madre, dice, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Así a veces pasa. Parece que no hay solución natural. La muerte. La muerte. Pero note que esto, al ver la muerte, no hizo que esta mujer se desanime y se desaliente. A veces nosotros vemos situaciones imposibles en nuestra vida. Pero nosotros tenemos el Dios de los imposibles. ¿Habrá alguna cosa, dice Dios, difícil para mí? ¿Cuántas veces, hermano, realmente nuestra vista es tan poca, tan corta, y nos damos por vencido tan fácilmente en la circunstancia? Y muchas veces, como hemos dicho, no queremos ni siquiera pedir porque tenemos miedo de cuál sea la voluntad de Dios. Pero acá tenemos una mujer que vio la muerte. Su hijo murió en sus rodillas. Abrazó a su hijo hasta que murió. Y vemos que Dios nos prueba en las cosas difíciles. A veces escucho a algunos hermanos y dice esa pruebita que está pasando el hermano fulano. Bueno, quizá para ustedes sea una pruebita, pero para el hermano es una gran prueba. Porque yo reconozco que el Señor nos prueba, hermano, en cosas que nosotros estimamos que son duras. Y vemos que para nosotros nos cuesta la prueba. Nos cuesta salir aprobados. Porque tenemos que ejercer fe. Pero allí es donde también nosotros nos acordamos que Dios nos ha dado promesas. Y vemos que esta mujer realmente, vamos a ver que ella no se quedó allí.
ella no se quedó allí. Dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y él dijo, ¿para qué vas a verle? ¿Para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ella sabía que yendo a la presencia del profeta había una oportunidad. Todavía no estaba todo perdido. Y vemos que ella procuró realmente. Ella procuró llegar. Y dice en el verso 23, dice, su marido le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? Dice, no es nueva luna. Quiere decir que ni él sabía que el hijo había muerto. Quizá ni le contó. Estaba llevando ella sola la carga. Y así es la fe. La fe, hermano, no. Cuando entra en la lucha, cuando entra en la prueba, la fe se empieza a mover de una forma en la vida del fiel. Hay muchas cosas que nosotros vamos a ver cuando vemos a un fiel en lucha, hermano, que nos va a llamar la atención. Que no hace como nosotros pensamos, porque su fe está ahí activa constantemente y está luchando. Y quizás sabe muchas cosas, pero no lleva a su Dios. Está esperando el momento de ir a llevar a su Dios. Qué diferente a la ley. Qué diferente a la ley. Cuando el creyente tiene espíritu de ley, quizá ve a su hermano entrar en lucha y quizá le condena. Dice, bueno, esto es porque hace así, porque hace así, porque es un pecador, porque no sabemos qué es lo que esconde. ¿Cuántas cosas nosotros hablamos? ¿Cuántas veces, hermano, reaccionamos así? Pero, hermano, cuando nosotros entramos en lucha, en alguna prueba, es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de clamar al Señor. La palabra dice. La palabra nos enseña realmente a clamar. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Hermano, pedimos porque el Señor haga siempre lo mejor. Pero a veces pensamos que el Señor nos va a mandar algo que nos va a dañar más en la lucha. Nosotros pedimos confiadamente sabiendo que el Señor va a dar lo mejor, la mejor respuesta. Y a veces se tarda nomás en la respuesta, pero la respuesta está. Desde que usted pidió, desde que usted buscó, desde que usted llamó, la respuesta ya está. La ley no animaba al hombre a pedir, porque si el hombre tenía que pedir, tenía que cumplir muchos requisitos para que Dios le conteste. Pero cuando vino Jesús hablando así al hombre pecador, al hombre común, a ese hombre que reconocía su necesidad, que reconocía su incapacidad, que reconocía su debilidad, Él les dice, pedid, dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice en el verso 11, y esta es la diferencia de la ley y la gracia, porque dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, siendo nosotros malos, teniendo en nosotros una vieja creación, bueno, nosotros
aún semejante a nuestro Hijo, también le respondemos dándoles buenas dádivas. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Qué manera de hablar del Señor. Y esto es lo que no podía hacer la ley. Esto es lo que no podía hacer la ley. Cuando el creyente entra en lucha, cuando el creyente bien formado entra en lucha, bueno, va a insistir en fe hasta que el Señor traiga la victoria. A veces, bueno, por supuesto, la victoria es a la manera de Dios, no es a la manera del hombre. Pero va a ser siempre lo mejor, una verdadera victoria. Va a ser una verdadera victoria. Y así la vemos a ella. Murió su hijo. Terminó todo. ¿Para qué? Nos hace acordar cuando fueron a pedirle al Señor también. Y dice, ya murió, dice tu hijo. Ya murió. ¿Para qué molestas al maestro? Pero ¿cómo la fe ve esperanza? Esa es la fe. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz, oración justa, la oración adecuada, la oración conforme a su voluntad, la oración que busca la gloria de Dios, la gloria y el propósito de Dios que se cumpla. Esa oración, hermano, puede mucho. Por eso es tan importante poder conocer el Evangelio de la Gracia. Bajo este Evangelio siempre somos invitados a pedir. No nos vamos a poner bajo condenación. No nos vamos a poner bajo condenación jamás. Acuérdese que somos una nueva creación. Esto no se basa en lo que somos a través de lo que hacemos. Esto se basa en lo que somos a través de Cristo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice en el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Bueno, acá vemos a una asamblea poderosa, los tesalonicenses. En el capítulo 2, en el verso 19, dice, porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe, no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Una asamblea poderosa, espiritual. Así es, así es. Pero dice que esta asamblea escuchó una palabra que no procedió de error. No procedió de ninguna impureza. No fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios. Cuando la gracia es pura, produce creyentes sanos, creyentes con pensamientos sanos, pertenecientes a la nueva creación. Y ya sabemos que nuestra carne está con nosotros. Y la carne no tiene pensamiento sano. Pero sabe que su fe realmente está respaldada por la obra de la cruz. Y en el conflicto ve la victoria. Ve la victoria de Cristo y la puede levantar en alto. Porque nuestra exhortación no procedió de error, dice Pablo.
no procedió de error. Por eso dice en el verso 14 del capítulo 2 de esta primera carta: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Note que ellos mismos vinieron a ser imitadores, porque hubo lucha, hubo persecución, se levantó lucha. Y así, hermanos, es cuando nosotros recibimos la palabra. Si nos viene la lucha es porque algo anda mal. Ella fue bendecida, 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 pero aconteció que ahora viene la parte práctica. Y esa parte, hermano, va a traer victoria, va a traer bendición. Pero vemos cómo se maneja ella. Nos hace recordar, hay una canción que dice: Abraham sufrió, dice, pero no dudó. En ningún momento ella vemos que ahí arranca un camino para atravesar la lucha. Y dice, vamos a volver a leer en el verso 24. Después dice: hizo enalbardar el asna, y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Bueno, lo primero que hizo es poner rienda al asno. Y esto es lo que nosotros necesitamos en la circunstancia: poner control a nuestra carne. Ponemos rienda, la ponemos en la cruz. Necesitamos, y eso parece que es más fácil porque tomamos la palabra, porque oramos, porque empezamos a depender más del Señor. Entonces allí se cumple lo que dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y allí en esa circunstancia parece que es más fácil tomándonos del Señor, porque ahí entendemos lo que significa: más no vivo yo. Empezamos a luchar contra nuestro razonamiento. Empezamos a luchar contra nuestra justicia propia. Y le dice también al criado, dice: guía y anda. Empezamos a buscar la voz del Espíritu Santo. Note que busca la guía del criado y le dice: anda. Anda. Le dice: vamos a quedarnos, ya no doy más. No me voy a congregar más. Ya Dios no es tan fiel. No, dice: anda, avancemos. No nos detengamos, le dice. Sigamos corriendo. Como escuchábamos el himno antes de la predicación: de tal manera correr. Porque Cristo es el premio. Esta lucha no me puede hacer quedar. Yo quiero ganar la carrera. No volvamos atrás, le dice. No retrocedamos. Porque tenemos la vida del león de la tribu de Judá, el fuerte, el valiente, el que no vuelve atrás por nada. Y tomamos esa vida como nuestra vida. Hay una meta adelante. Como ella le dice: guía y anda, y no me hagas detener en el camino. Qué lindo el vencedor. Qué lindo, hermano, el fiel cuando entra en lucha. No huye de la lucha, porque sabe que va a salir vencedor. Y quizás muchos hermanos le van a criticar un poco su fe. Le van a tratar un poco de que usted está un poco loco. Pero hermano, ¿está loco?
Realmente la fe es locura para el mundo. Que el mundo, el hombre sin fe, hermano, no puede agradar a Dios. No puede entender lo que Dios está haciendo. En Ezequiel capítulo 1 dice en el verso 9, Ezequiel tuvo una visión de los vencedores, igual que Juan en Apocalipsis. A diferencia que Juan los vio a los vencedores en los cielos. Cuando Juan vio a los vencedores, los vio ya sentados en sus tronos, alabando, guiando, tomando su lugar en la eternidad, su lugar de vencedor total. Pero Ezequiel, a diferencia de Juan, los ve en la tierra. Los ve andando aquí en la tierra. Y dice Ezequiel capítulo 1 en el verso 9, dice, con las alas se juntaban el uno al otro. Esto nos habla de que ellos reconocen la unidad. Tienen 6 alas. Nos habla de su humanidad. Y dice, y no se volvían cuando andaban. Estos iban siempre hacia adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Extendiéndose, iban siempre hacia adelante. Y dice, sino que cuando uno caminaba derecho, siempre hacia adelante. Cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia la meta. Así es el vencedor. Va a haber lucha, hermano, va a haber prueba. Y, hermano, empezamos a ver la necesidad de las pruebas en nuestra vida. Necesitamos las pruebas. Y no vaya a esperar, hermano, una prueba fácil. Yo sé que hay tiempo de prueba. Hay tiempo de prueba, pero vamos ahí adelante. Y vamos a salir victoriosos, hermano, en el nombre de Jesús. Porque el Señor es el que va delante de nosotros. Él pasó primero, seguimos sus pisadas. Y el Señor nos va a capacitar. Él ya nos capacitó, hermano, para pasar, para salir victoriosos. Por eso vemos qué hermoso, qué figura esta mujer. Qué figura esta mujer, hermano. Realmente me sorprende que el Espíritu Santo haya tenido este capítulo guardado tanto tiempo. Nunca llegué a entender esto y doy gracias al Señor, realmente. Porque me alienta tanto la vida de esta mujer. La vida de la tsunamita. Dice en el verso 25. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sulamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Ella dijo, bien. Noté que ella no declara derrota. ¿Cuántas veces, hermano, estamos en la lucha y queremos decir, todo me va mal, hermano? No puedo. No voy a poder. Y ahí estamos. Pero note que ella le pregunta a su marido y le responde paz. Y ahora le responde también al criado de Eliseo y le dice, bien, dice. Estoy bien, gracias al Señor. ¿Cuántas veces estamos en plena lucha, hermano? Y parece que queremos un poco que nos tengan lástima. Pero no debe ser así. Tenemos que mirar al Señor. Nadie que sea vencedor va a querer tener lástima de usted. Sí, nos vamos a identificar con la lucha de nuestros hermanos. Y eso debemos hacer, hermano. No debemos ser duros. Pero no tener lástima de un hijo de Dios, porque un hijo de Dios es un vencedor. Que está allí momentáneamente. Porque muy pronto el valle de lágrimas se va a cambiar en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques. ¿Y cómo va a terminar? Dice, y verán a Dios en Sión. El Hijo de Dios, hermano, cuando va entendiendo, se va dando cuenta que es un soldado, que es un corredor,
Y se va dando cuenta que cada circunstancia acontece de la mano del Señor, preparado por la mano del Señor. Y Dios tiene el control de las circunstancias de nuestras luchas. Y que el Señor, hermano, nos afirme en estas verdades. Que el Señor nos afirme en estas verdades. Note que el Señor Eliseo la vio de lejos. Y así el Señor, hermano, hoy no está aquí en manera presencial, como hombre, aunque el Señor está en todos lados. Pero Él intercede por nosotros. Siempre me gusta ver a Pedro. Pedro iba a pasar por una gran prueba, pero Jesús ya estaba intercediendo por la fe de Pedro, para que su fe no falte. Y cuánta oportunidad le dio a Pedro, porque incluso Pedro, antes de negarle, le dice: Pedro, vení, vamos a orar un poco, dice. Vamos a orar. Y fue y le llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo para que ore, para que tenga un poco más de fe, porque venía el momento de la prueba, de la tentación de Pedro. Y Pedro se durmió, los halló durmiendo. Pero el Señor ya de lejos, Él ya estaba rogando por la fe de Pedro. Y así es con nosotros, el hermano. El Señor ruega por nosotros. Él está orando en la presencia de su Padre, en la presencia de nuestro Padre Celestial. Él ruega por nosotros. Él intercede por usted y por mí a favor. A favor. Intercede sobre la base de su obediencia, de su justicia, de su santidad, de su devoción. Y por amor a Él, cuántas cosas hace el Padre hacia el hombre y hacia nosotros. Dice que Eliseo le vio de lejos, que piensa que el Señor no sabe. ¿Cuántas veces pensamos que el Señor no sabe? No sabe, ¿no? Job dijo: ¿acaso tú tienes ojo para ver lo que yo estoy pasando? En un momento, Job. Y a veces somos así en la lucha. ¿Será que el Señor me entiende? Sí, Él no se entiende. Él no se entiende porque Él pasó como hombre. Él como hombre pasó. Él se identificó con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver también más adelante. Y dice en el verso, vamos a leer desde el verso 27 en adelante. Y luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, dice, se asió de sus pies. Y se acercó a Giezi para quitarla. Se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Noté que Eliseo quería que ella le cuente. Ella le tenía que contar. Pero noté que ella llegó a donde quería llegar. Ella llegó a los pies de su Señor. Y así es en la lucha, en la prueba, hermano. Vamos a los pies del Señor. ¿Cuántos obstáculos vamos a encontrar en nuestra mente? A veces hay tantos obstáculos para orar, para buscar su guía. Pero me hace recordar tanto a María y cuando murió Lázaro. Marta reclamó. Y María estaba un poco confusa, pero ella se tiró a los pies del Señor. Ella se tiró a los pies del Señor porque si hay alguien que podía hacer era el Señor. Si hay alguien que puede hacer es el Señor. Qué hermoso, hermano, tener dónde ir. Qué hermoso es conocer al Señor. Qué hermoso es saber que Él está. A veces parece que no tenemos dónde ir, no sabemos a dónde ir.
Pero vemos a esta mujer corrió, sabía a dónde ir. Dijo, no me desvíe a ningún lado. Yo sé a dónde tengo que ir. Ella se rindió totalmente al Señor. Y eso es lo que el Señor busca en la prueba y en la lucha, que nosotros nos rindamos. Y el Señor siempre, hermano, nos espera con sus brazos abiertos. El Señor nunca nos va a dejar. Nunca nos va a decir, usted no puede entrar. Note que este era el momento donde ella más necesitaba, donde ella más dependía de esta ayuda. Ella se veía incapacitada. Había muerte, había una muerte. Pero ella sabía que había un profeta que ya había dado vida a uno. Y así también nosotros nos acordamos, hermanos, de uno que da vida a los muertos. Dios permite nuestra debilidad. Dios permite aún cosas que no entendemos para hacernos fuertes. ¿Cómo vemos, hermano? Ella se acordó sin duda de Elías. Se acordaba de Elías y así también nos acordamos nosotros de las escrituras antiguas. Qué fiel que es el Señor. Qué fiel es el Señor. Y dice en el verso 30. Y dijo la madre del niño, verso 29. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le responda, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Note que ella se tomó del profeta, se asió de él. Parece que no fue suficiente que mande a su siervo. Así muchas veces viene algún hermano, nos ayuda, quizás nos ayuda en oración, quizás dice, hermano, estamos orando por vos. Pero nosotros en el fondo sabemos que el único que puede ayudarnos es el Señor. Y dice en el verso 31, entonces se levantó y la siguió. Y en esto vemos realmente la gran misericordia del Señor, porque Él ve la necesidad de esta mujer. Y no le dice en ese momento, bueno, usted sígame a mí. Dice que Él la siguió. Él se bajó. Y así es nuestro Señor. Él se baja, hermano, a ver nuestra necesidad. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Así que se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Note que fue el siervo de Eliseo y trató de resucitar al niño, pero dice, no despierta, pero no dice, ya vemos que hay un avance, dice, no dice está muerto todavía, dice no despierta. Así es con nosotros. A veces esperamos que venga alguien que nos ayude. Y Dios manda quizás a sus siervos. Pero el Señor es el que se va a glorificar. Tenemos que aprender a tener una relación con el Señor. Por supuesto, el Señor ha puesto pastores, obreros. Podemos ir a visitar. Podemos ir a alentar. Pero note que ella sabe, ella se asió de él, dice. Ella no se asió del siervo de Dios. Hay hermano que depende en todo de su obrero. Y está bien por un tiempo. Pero poco a poco tiene que ir mirando al Señor, hermano. Note que ella le tomó, dice, se asió de él. Y dice el verso 32, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y después subió y se tendió sobre el niño poniendo su boca sobre la boca de él.
y sus ojos sobre sus ojos, y su mano sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Noté que aquí vemos que este profeta se puso, dice, boca con boca, mano con mano, ojos con ojos. En otras palabras, vemos que se identificó. Y así es lo que hizo el Señor, se identificó con nuestra debilidad. Y nosotros nos hemos identificado con sus fortalezas. Eso es lo que ocurre. Cuando nosotros somos débiles, Él es fuerte. Y dice, y volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces. Este estornudo nos habla de un hálito de vida espiritual. Nos habla de la vida espiritual, de su manifestación. Note que toda esta prueba creó algo perfecto en el muchacho. 7 veces, otra vez el número perfecto. Y esto es lo que hace la prueba. La prueba no es para matarnos. Nada puede destruir la vida de Cristo, nuestra vida celestial. Pero sí lo que va a hacer la va a perfeccionar. 7 veces estornudó. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Continuó. Noté que la victoria vino, pero luchó. ¿Cuánto luchó para que venga la victoria? No fue una lucha con su fuerza. Nosotros somos, hermanos, llamados a luchar la buena batalla de la fe. Si queremos echar mano de la plenitud de la vida eterna, necesitamos aprender a pelear. Y creyente que pasa la cosa y no pelea, no lucha. Viene una enfermedad, viene alguna situación y dicen, ya se entrega a la derrota. Y muchas veces, como dijimos, porque el mensaje no es puro. Entonces hay cosas que realmente le acusan, que son estorbos para que pueda asirse de la victoria de la cruz. Pero cuando hermana, vemos que hay un mensaje puro, cómo es más fácil acercarse al Señor y ver en Él el pronto auxilio. El Señor es nuestro pronto auxilio. Y confiamos que el Señor, hermano, también nos va a entregar la victoria. Note que recibe a su Hijo de la mano del Señor. Y así nosotros recibimos la victoria de la mano del Señor. Bueno, hermano, hasta aquí ya pasó nuestra hora. Vamos a escuchar una alabanza y vamos a dar por terminado también el estudio del día de hoy. Vamos a continuar esta noche. Que el Señor le bendiga. Vendrá la lluvia y la nieve desciende, que riega la tierra y la hace germinar. Produce su fruto aunque pacientemente hay que esperar. Así tu palabra en mí obrando está. Tu palabra desgraciada
Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad.